Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy el profesor Julio César González Henao. Soy físico, magíster en física y doctor en física. Y este es el primer video del curso de ecuaciones diferenciales que tengo aquí en el canal de YouTube de J. Entonces, bienvenidos. Este video es de definición de ecuaciones diferenciales y su clasificación. Aquí también haremos algunos ejemplos. Entonces, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás el icono donde le puedes dar clic, puedes darle me gusta a este video, puedes compartirlo, porque estoy más que seguro que este video será de mucha utilidad. Entonces, primero que todo, ¿qué es una ecuación diferencial? Si ustedes van y buscan en la web la definición, van a encontrar algunos elementos así bastante comunes. Yo siempre prefiero como dar como una definición que sea un poco más como precisa. Entonces miren, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial, como está aquí en el texto, es una ecuación en la cual existe una incógnita que es una función. ¿A qué me refiero? Piensen que hasta ahora, muy probablemente ustedes se enfrentaron a ecuaciones donde tenían que encontrar un número, una incógnita. Por ejemplo, si ustedes tienen la ecuación x más 2 igual a 3, es obvio que x es igual a 1. Pero entonces, esta es una ecuación donde la incógnita no es un número. La incógnita es una función. Esa función por lo general la representamos por una variable dependiente. Esa función en esa ecuación debe aparecer, además obviamente de la función, debe aparecer su derivada en primer orden o en orden superior. ¿A qué me refiero? Debe aparecer la primera derivada de la función o su segunda derivada o la tercera derivada y así respectivamente. Cuando en una ecuación tengo una variable dependiente donde además aparece una derivada de esta, ahí estamos en el terreno de las ecuaciones diferenciales. Entonces, en esas ecuaciones diferenciales, esas derivadas pueden corresponder a una o más variables independientes. Entonces, ¿qué es lo importante siempre en una ecuación diferencial? Identifiquemos cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y cuáles son las derivadas que aparecen ahí. Ahora, ¿por qué este tema es importante? ¿Por qué vale la pena estudiar esto? ¿Por qué en la mayoría de universidades, en los programas de ingeniería, hay un curso que se llame ecuaciones diferenciales? Por lo siguiente, porque la gran mayoría de fenómenos en la naturaleza se modelan es a través de ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿eso es una cosa que nunca han visto? La verdad no. Desde el colegio ustedes se han enfrentado a ecuaciones diferenciales, pero no se han dado cuenta. Por ejemplo, la segunda ley de Newton. En el colegio o en la preparatoria, como se diga en tu país, probablemente te enseñaron que la sumatoria de fuerzas que actúan en un cuerpo debe ser igual a la masa de ese cuerpo veces su aceleración. Eso muy probablemente lo aprendiste en el bachillerato o en la preparatoria. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya estamos en la universidad, sabemos que la aceleración es la primera derivada de la velocidad. Y a su vez la velocidad es la primera derivada de la posición. De tal manera de que aquí es claro que la aceleración termina siendo la segunda derivada de la posición. Si tuviste un curso de física antes de ver el curso de ecuaciones diferenciales, esto no es una novedad. Esto se ve en un curso de física mecánica. De tal manera que la segunda ley de Newton se puede escribir como la sumatoria de fuerzas que actúan en un cuerpo igual a la masa veces la segunda derivada de la posición. Entonces miren que aquí hay una ecuación porque obviamente aquí hay una igualdad y aquí hay dos expresiones matemáticas donde interviene una variable dependiente que es la posición, interviene una variable independiente que es el tiempo y aparece
una segunda derivada. Entonces, efectivamente, esto es una ecuación diferencial. Ahora, aquí estoy hablando de algo que conocemos, como es, o que conocemos la mayoría, pues, que son las leyes de Newton. Pero la verdad es que cuando vamos a sistemas más interesantes, cuando vamos a modelos físicos o matemáticos más interesantes, nos damos cuenta que aparecen sí o sí las ecuaciones diferenciales. Entonces, un ejemplo de ello son, por ejemplo, las ecuaciones de Schrödinger, que son las que reinan, digámoslo así, en el mundo de la mecánica cuántica. Entonces, la ecuación de Schrödinger, particularmente si quiero encontrar una función de estado, que en este caso lo denoté con phi, para una partícula que está sometida a un potencial B, está dado por esta ecuación diferencial. Miren que aquí aparece una derivada temporal, aquí aparecen segundas derivadas parciales con respecto a la posición, de tal manera que aquí es evidente que tenemos una ecuación diferencial. Aquí la variable dependiente es phi y aquí tenemos 4 variables independientes, que son t, que representa en este caso el tiempo, x, y, z, que representan coordenadas de posición. Entonces esta es una ecuación diferencial bastante interesante porque intervienen constantes. Esta constante se llama la constante de Planck, h barra. Intervienen hasta números complejos. Entonces piensen que en campo, particularmente en la física, las ecuaciones diferenciales son importantísimas. Otro ejemplo muy importante son las ecuaciones de Maxwell. Son las ecuaciones que gobiernan el electromagnetismo. Entonces aquí tenemos que el campo eléctrico, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga dividido por una constante que se llama permitividad eléctrica en el vacío. Estas son las ecuaciones de Maxwell para el vacío. Entonces aquí tenemos divergencia del campo magnético igual a 0, rotacional del campo eléctrico igual a menos derivada temporal del campo magnético, rotacional del campo magnético igual a mu sub 0. Esta es una constante que se llama permeabilidad del vacío multiplicado por J, que se llama vector densidad de corriente, más mu sub 0 epsilon 0 derivada del campo eléctrico. Ustedes piensen que aquí están interviniendo derivadas. Estas divergencias y rotacionales, si ustedes lo recuerdan en sus cursos de cálculo, esas son derivadas del campo que está al lado. Entonces piensen que aquí tenemos 4 ecuaciones diferenciales súper importantes. Y esto es la piedra angular también de toda la tecnología que tenemos actualmente. De esta ecuación diferencial particularmente sale la ley de inducción de Faraday. Entonces, aquí también tenemos ecuaciones que tienen que ver con el potencial eléctrico y demás. Entonces, esto es súper importante. Ahora, hay otras ecuaciones, por ejemplo, en el campo de la dinámica de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, esta ecuación es, no sé cómo decirlo. Esta ecuación diferencial es supremamente interesante porque no se ha encontrado solución para ella, no hay una solución analítica. Cuando me refiero a una solución analítica es que podamos encontrar una función que satisfaga eso en términos de funciones trigonométricas, qué sé yo, potencias. No la encontramos, solo se encuentran para casos muy particulares. Aquí U es la velocidad del fluido, aquí ρ es su densidad, K es la fuerza dividido por la masa del cuerpo así, o del fluido. Esto se llama campo de aceleraciones. P aquí es presión, mu es viscosidad dinámica. Entonces aquí intervienen un poco de variables, de parámetros, perdón. El hecho es de que aquí esta U es un vector, esta es una velocidad. Entonces aquí la variable dependiente es la velocidad. La variable independiente aquí es el tiempo y las coordenadas de posición X, Y, Z también. Aquí aparece de nuevo este triangulito que es el operador Naula, que ahí intervienen las derivadas de posición. Entonces es bien interesante porque particularmente esta ecuación rige algo tan importante como la mecánica de los fluidos
pero no se encuentra una solución analítica de ella. Entonces, es más, habría un gran reconocimiento, un gran prestigio para la persona que pudiera resolver de manera general esta ecuación diferencial. Entonces ahí les dejo el apunte. Entonces miren, cuando hablamos de las ecuaciones diferenciales, obviamente la idea es encontrar las funciones que satisfacen estas ecuaciones. Es fácil o difícil resolver una ecuación diferencial. Miren, este es el primer, digámoslo así, la primera clase o el primer video de este curso. Entonces, a mí me gusta ser muy honesto, muy honesto con lo que yo trabajo, con lo que yo explico. Miren, la gran realidad es que la mayoría de ecuaciones diferenciales no tienen solución analítica. Es decir, no hay una función exacta que ustedes puedan encontrar con un método, encaje ahí y se solucione. No, la verdad no. Pero, obviamente, en estos cursos de ecuaciones diferenciales, la idea es por lo menos de todas esas ecuaciones diferenciales que hay, tratar de por lo menos resolver algunas de ellas de manera analítica. Porque sí es cierto que hay casos bastante simples, que tienen muchas aplicaciones en ingeniería, en física, en matemática, que tienen solución. Entonces, antes de comenzar a resolver ecuaciones diferenciales y todo eso, vale la pena siempre hacer una clasificación de estas ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales? Primero que todo, las ecuaciones diferenciales se clasifican por orden. ¿Qué es el orden? Es el orden de el orden más grande que aparezca en una derivada en la ecuación diferencial. Entonces, en una ecuación diferencial va a aparecer una sola derivada, va a aparecer segunda derivada de una sola variable, tercera derivada. Entonces, si aparece, por ejemplo, una sola derivada en primer orden, diremos que es una ecuación diferencial de orden 1 o de primer orden. Si aparece una segunda derivada de una variable independiente, diremos que es una ecuación diferencial de segundo orden. No importa que en la ecuación aparezca una segunda derivada y al lado una primera derivada. No importa, vale es la mayor. De tal manera que será de segundo orden. Esto también vale para las derivadas parciales. Entonces, una vez establecido el orden, se clasifican por tipo. Existen dos grandes tipos de ecuaciones diferenciales. De tipo ordinaria y parcial. Una ecuación ordinaria es donde aparecen derivadas exactas. Es decir, que aparecen con la D normal, las que ustedes vieron en su primer curso de cálculo. Aquí yo estoy introduciendo una notación que no sé si ustedes conozcan o no, pero vale la pena hacer la aclaración. Esas derivadas donde aparece D sobre dx, dt, esta notación se conoce como la notación de Leibniz. Entonces, esas derivadas a veces las escriben con una comilla arriba. Particularmente, si la variable independiente es x, se coloca una comilla. Y se entiende que esta es primera derivada. Si dos comillas es segunda derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la derivada es temporal, esa es una notación que se utiliza en física y que particularmente yo y en los demás videos que ustedes van a ver en este canal, van a ver que utilizo bastante. Cuando la derivada es exacta y temporal, se coloca un puntico arriba. Entonces aquí f punto. Si fuera una segunda derivada con respecto al tiempo, serían dos puntos acá, uno al ladito del otro, sería f2 puntos. Entonces, las ecuaciones diferenciales donde intervienen derivadas exactas se conocen como ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando intervienen derivadas parciales, la ecuación diferencial se conoce como tipo parcial. Entonces, ¿hay más clasificación? ¿Hay más formas de clasificar ecuaciones diferenciales? Sí. Por su forma se pueden clasificar como lineales, no lineales, ecuaciones diferenciales armónicas. Pero para que este video no se haga tan largo, vamos a dejarlo en el orden y en el tipo, ordinaria y parcial. Entonces, para que obviamente esto quede más claro, vamos a hacer
un pequeño ejemplo de clasificación. Entonces yo aquí ya preparé algunas ecuaciones diferenciales. Simplemente voy a correr acá el tablero. Entonces aquí ustedes pueden ver unas ecuaciones diferenciales que organicé para ustedes. Y vamos a clasificarlas. Primero vamos a identificar cuál es la variable dependiente, la variable independiente, el orden de la ecuación diferencial, si es una ecuación diferencial ordinaria o parcial. Entonces, observemos esta ecuación diferencial. De y de x igual a menos 5y. Aquí, ¿cuál es la variable dependiente? Pues es fácil identificarla porque es obviamente la variable sobre la cual se está derivando. Aquí estamos derivando con respecto a y, entonces como que no necesitamos como inventar mucho para darnos cuenta que aquí la variable dependiente es y. ¿Y cuál es la variable independiente? X. ¿Por qué? Porque pues con respecto a ella estoy derivando, ¿no? ¿Cuál es el orden de esta ecuación diferencial? Entonces quiero que se den cuenta que en esta ecuación diferencial aparece solamente una derivada. Entonces aquí esta es una derivada de orden 1. Entonces esa es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Esta ecuación diferencial será ordinaria o parcial? Pues aquí obviamente estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria. Vamos para la que está aquí abajo. ¿Cuál será la variable dependiente? Pues obviamente P. Pero P de qué depende en este caso? De T. Entonces miren que aquí yo no he especificado qué es K o qué es A. Miren que no lo he especificado. Pero la gran mayoría de las veces, siempre con esta parte de acá identificamos cuál es la variable dependiente y la variable independiente. Aquí K y A son constantes. Debí de decirlo desde el principio, pero creo que uno tiene que como comenzar a tener como cierta intuición sobre este tipo de objetos matemáticos. Entonces, aquí la variable independiente ya no es X. El orden también es 1. Y esta ecuación diferencial es ordinaria. Particularmente esta ecuación diferencial se conoce como ecuación diferencial logística. Y esta ecuación diferencial sirve para modelar la población de bacterias, por ejemplo. Entonces aquí K y A son constantes en el sistema. Ahora, vamos a observar esta ecuación diferencial. Miren que en esta ecuación diferencial, X es la variable dependiente. Y obviamente la variable independiente aquí es el tiempo. Aquí, beta, K, M, todas estas son constantes. Ahora aquí, solamente voy a agregar una M. Solamente voy a dejar esta M acá. Y ahora les voy a explicar por qué coloqué esa M, ¿no? Entonces ahora le voy a bajar un poco el color. No, un poco el grosor, que está como muy gruesa la línea, con 3 basta. Entonces miren, la situación es esta. Aquí aparece una función f. Pero obviamente si esto representa una ecuación diferencial, me tienen que dar el valor de f, de la función f. Vamos a asumir que lo tenemos. Entonces, esta es una ecuación diferencial. ¿De qué orden? Miren que aquí interviene una derivada de orden 1, pero aquí hay una segunda derivada. De tal manera que esta ecuación diferencial es de orden 2. Y eso es importante. Miren que aquí hay una derivada de primer orden, pero no me importa. El orden siempre lo da el mayor. Aquí también me hace falta. Ahora que lo estoy cogiendo acá, me doy cuenta de que aquí hace falta un 2. Perfecto. Entonces ahora sí, 2. ¿Esta ecuación diferencial será parcial o ordinaria? Pues obviamente es ordinaria. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿por qué le tuve que colocar una M acá? Para poder identificarla con un sistema físico. Esta particularmente es una ecuación diferencial que representa un oscilador que está amortiguado y forzado. Más adelante en los próximos videos van a darse cuenta que podemos solucionar esta ecuación diferencial de manera exacta dependiendo del valor de la función f. Esta f
Particularmente esto es una fuerza. Ahora, observemos esta ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial, fíjense que no aparece explícita la variable independiente. Pero por la notación que yo ya les expliqué, ya sabemos que aquí la variable dependiente es θ, obviamente. Y la variable independiente es el tiempo, porque aquí tenemos puntos. Siempre que vean un punto es porque es una derivada temporal. Esta es una derivada de segundo orden y es ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria. Finalmente miremos esta ecuación diferencial. Bueno, antes de continuar, esta es otra ecuación que representa un sistema físico. Esta particularmente es la ecuación diferencial de un péndulo. Pero este no es un péndulo con ángulos pequeños, sino un péndulo general. Entonces es bien interesante. Ahora, esta ecuación diferencial que tenemos aquí también tiene una aplicación física. Esta es la ecuación diferencial donde aquí T representa la temperatura, alfa y mu son coeficientes térmicos y esta ecuación diferencial representa la temperatura que hay en cualquier punto en un cuerpo. Entonces, esta ecuación diferencial tiene como variable dependiente T, que en este caso es la temperatura. Aquí quiero que se den cuenta que hay más de una variable independiente, porque primero está T, está X, está Y y está Z. Entonces, aquí hay varias variables independientes, que es bien interesante comparado con los casos anteriores. Ahora, aquí, ¿cuál es el orden de la ecuación diferencial? Miren que aquí hay una derivada parcial con respecto a T, pero aquí hay segunda derivada con respecto a X. Entonces, esta es una ecuación diferencial de orden 2. Ahora, esta ecuación diferencial obviamente no es ordinaria, sino parcial. Entonces vamos a hacer esto. Ese chulito me quedó como feo. Entonces ya ahí tenemos esto. Aquí vamos a colocar X. Entonces, fíjense que aquí tenemos un ejemplo bastante práctico de cómo clasificar estas ecuaciones diferenciales, tanto por orden como por tipo. Entonces, espero que este video les haya gustado, que les haya quedado claro con este ejemplo estas clasificaciones de ecuaciones diferenciales. Les recuerdo, pueden suscribirse al canal, compartir este video, darle me gusta y nos veremos en una próxima. Gracias.